Ya está. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número C, el equipo C. Estamos conformados por Juan David, Pablo Gutiérrez, Félix Salas, su servidor Darío López. En esta ocasión vamos a hablar sobre un artículo que se llama Adentrándonos en las soluciones coloreadas, el microscopio como herramienta para el estudio de la química de materiales hidrofóbicos y hidrofóbicos. Y bueno, como a manera de resumen, este artículo estos autores hacen dos preguntas más comunes entre nosotros los estudiantes con respecto a las interfaces líquidos polares apolares. Y pues son las siguientes, que cómo es que el aceite y el agua no se mezclan como tal. Y es que cómo funcionan los jabones y detergentes para eliminar la suciedad, ¿no? Entonces, una manera de responder estas preguntas es incorporando conceptos como hidrofóbicos e hidrofílicos. También también las definiciones como emulsiones, liposomas, síntesis activos. De aquí, estos autores desarrollaron dos experimentos en el laboratorio. Uno que comprende el comportamiento de de diferentes materiales con varias propiedades lipofílicas y hidrofóbicas. También hacen uso del microscópico óptico para observar de modo esas disoluciones de varios colorantes alimenticios en emulsiones, ya sea en agua o aceite, y pues aceite en agua, usando fosfodiglicolina como sofocante. Para la segunda parte del experimento, observan las estructuras de algunos liposomas que se reducen en microescala a una escala nanométrica, que son alrededor de unos 400 nanómetros, y usando un aparato muy simple que se llama mini extrusora. También esos estudiantes examinan los cambios de soluciones de transparencia, que es cuando se reduce el tamaño de las liposomas. Además, estos dos grupos de estudiantes se conforman a cabo de 20 estudiantes de una secundaria superior, que es de la carrera de biotecnología, y otros 20 estudiantes universitarios que forman parte del primer año de química. Y bueno, para el trasfondo de este documento, pues básicamente sabemos que el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el cual tiene una gran afinidad a los electrones. Esta molécula tiene enlaces covalentes que es con el oxígeno y con el hidrógeno, y pues esto hace que de un lado de la molécula que contiene el oxígeno, que es electronegativo, es parcialmente negativo, y por el lado de la molécula está parcialmente positivo, que es del lado de los hidrógenos. Entonces, aquí, ya sea iónico o polar, la sustancia que se le conoce por esta afinidad tiene el nombre de hidrofílico. Por lo tanto, las otras sustancias que no son iónicas ni tampoco son polares, se les conoce como hidrofílico, ya que estas repelen el agua. Además, pues también mencionan algunos aceites vegetales, que son los ejemplos más grandes de materiales no polares, que pues esto no se mezclan de manera estable con algunas sustancias acuosas, y en este caso pues podemos poner como ejemplo el vinagre. También mencionan que pues el comportamiento hidrofóbico de algunos aceites, entre otros átomos de carbono adyacentes a los enlaces entre los átomos de carbono e hidrógeno, que comparten esos electrones, son casi por igual. Además, las moléculas hidrofóbicas, están relacionadas con los aceites, que son los principales ingredientes de algunas membranas celulares. También, debido a que pues, el agua no se mezcla, el agua y el aceite no se mezclan, se pueden ver o explicarse con una interfase que la denominan energía libre interfacial.
Y esta se define como el trabajo que debe suministrarse para llevar a cabo las moléculas de ambas fases internas, que son la fase oleosa y la acuosa, al límite de contacto para crear una nueva interfaz. Y bueno, también mencionan que, pues, a pesar de que estas dos mezclas de agua y aceite no se mezclan, algunos científicos han podido lograr juntar estas dos soluciones para crear algo que, bueno, usando materiales tensoactivos, y la forma o la solución mixta que generan se llama una emulsión. Entonces, la capacidad de crear unas emulsiones se relaciona con la estructura química de los materiales tensoactivos, que son estructuras anafifílicas, que consta de una cola de un hidrocarburo, de una coda, que es una cadena larga, y una cabeza polar, que pues llega a ser iónica en algunas situaciones. También mencionan que los surfactantes tienen presentes bajas concentraciones en un sistema, que pues esas absorben absorben en las superficies o interfaces. Esto cambia significativamente la energía superficial, interfacial. Entonces, bueno, también algunos tensoactivos actúan a manera de reducir esta energía, aunque hay otras circunstancias en las que lo usan para aumentar esta energía. Entonces, cuando las moléculas surfacantes se disuelven en agua, estas concentraciones se denominan concentraciones micelar crítica. Por lo tanto, forman espontáneamente estructuras termodinámicamente estables, que se llaman micelas. Y pues esta constan de colas de hidrocarburos de cadena larga y pues también de la misma cabeza iónica, que es polar. Por lo tanto, estas se orientan para minimizar el contacto con el agua. Y las cabezas hidrofílicas permanecen en la superficie, tanto para maximizar el contacto con el agua. Y bueno, también cabe mencionar que las fuerzas que intervienen en estas micelas son tanto fuerzas intermoleculares, interacciones hidrofílicas, estéricas, electrostáticas, enlaces de hidrógeno y de Van der Waals. Bueno, basado en estos hechos, el aceite y el agua se pueden mezclar usando un surfactante como compuesto de regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. Más que nada esto produce gotas de aceite en agua o gotas de agua en aceite, lo que da como resultado un sistema de emulsión heterogénea de aceite y agua ya que no se pueden mezclar. Estas emulsiones son parte en clase más general de sistemas llamados coloides. Sabemos que no hay límites estrictos en el tamaño de las partículas, pero pueden variar entre los 10 a la menos 9 metros y 10 a la menos 6 metros de diámetro. En tamaño, más que nada un sistema coloidal puede ser sólido, líquido, gaseoso, pero cuando tanto las partículas dispersas como las fases continuas son líquidas. Más que nada la solución coloidal se denomina emulsión y las estructuras producidas en una emulsión depende del tipo ya sea de aceite y agua o de agua y aceite y los podemos ver en el siguiente esquema. El surfactante tiene pues su cola, también podemos ver que el surfactante tiene su cabeza y esa es la composición del surfactante. Ya vemos que los sistemas pueden ser de agua o aceite y de aceite y agua. Dependiendo del sistema en el cual se encuentre, ya sea podría estar más en contacto con el agua o en el aceite. Más que nada, varios de este tipo de publicaciones con conceptos básicos de hidrofobia e hidrofílica, sus emulsiones pasan por procesos de formación diferentes por cada punto de vista. Sabemos que de una variedad de fuentes fácilmente disponibles, como la yema de huevo o la soya, de la cual se extrae físicamente con hexano. Más que nada, la solución de esta molécula en agua da como resultado la producción de estructuras de bicapa llamadas liposomas, en las cuales está orientada la molécula, se organiza de tal manera que su cabeza polar está orientada hacia las partículas que impiden y tienen una estructura llamada liposomas. Es importante distinguir que en las estructuras de liposomas bicapa y estructuras de cola única, como podemos ver en la siguiente imagen,
tiene colas hidrofílicas, tienen un final polar que lo mantiene separado del agua. Más que nada sabemos que dos líquidos pueden formar diferentes tipos de emulsiones, más que nada, por ejemplo, el aceite y el agua, que es la que pueden formar. Primero una emulsión de aceite en agua, donde el aceite es la fase dispersa y el agua es el medio de dispersión. Segundo, también puede formar una emulsión de agua en aceite, donde el agua es la fase dispersa y el aceite es la fase externa. Este comportamiento es muy explotado por los estudiantes de la cinética de las soluciones de emulsión desde un punto de vista único. Las estructuras de la fase dispersa, tenemos nada que una solución es una verdadera mezcla homogénea de sustancias a escala molecular, por lo que transmite la luz fácilmente, pero si la disolución tiene estructuras de grupos de moléculas, como las soluciones de emulsión, con frecuencia, pues normalmente no son únicamente transparentes, sino también turbias. La diferencia de las soluciones preparadas es que más que nada las soluciones turbias se preparan a gran tamaño de estructuras de las moléculas de liposomas que son de escala micrométrica. En la segunda parte del laboratorio, los estudiantes pues también quedaron fascinados cuando las soluciones pasan de turbias a transparentes al minimizar el tamaño de las estructuras. El bloque de calentamiento del soporte permite la extrusión de vesículas unilamelares a temperaturas elevadas, lo cual es crítico para la producción exitosa de vesículas. Construido con acero inoxidable y teflón, este nuevo diseño permite una limpieza rápida de todas las partes húmedas, lo que reduce el tiempo de inactividad ante la producción de vesículas de diferentes especies de lípidos. Más que nada el liposoma, haciéndola pasar a través de una membrana de 400 nanómetros. Pasamos a la parte experimental. Vale. Bueno, en la parte experimental, este experimento se divide en dos partes. La primera parte es donde se preparó un conjunto de 8 combinaciones diferentes de mezclas de agua y aceite, fosfatidilcolina y colorante, como se puede mostrar en la tabla 1, en la cual las muestras se etiquetaron de la A a la F, de la A a la H, donde el colorante por miligramo se compone en A, D y G son hidrofílicas y B, E y H son hidrofóbicas, mientras que las C y F no contienen ninguna de las dos. Los porcentajes están divididos como A, B, 100 de agua y 0 de aceite, C, D y E con 95 de agua y 5 de aceite, y F, G, H con 5 de agua y 95 de H. Los porcentajes dados para agua y aceite suman 100, como se puede observar, para mostrar la cantidad relativa de estos componentes. Pues bueno, después de preparar estos, la solución se depositó en un portaobjetos de vidrio y se observó en un microscopio óptico. Ya para la segunda parte de este laboratorio, las dos primeras soluciones fueron dimensionadas por extrusión múltiples a través de una membrana apilada de un tamaño poroso de 400 nanómetros, utilizó una estructura de medición a presión, de medida a presión. Bueno, el apoyo de los estudiantes. Como se puede observar, este experimento fue realizado con 20 estudiantes de secundaria de nivel superior especializados en biotecnología y 20 estudiantes universitarios de primer año con especialización en química, y lo realizaron en ocasiones separadas. Los estudiantes preparaban las soluciones y las observaban en el microscopio. El encargado demostró el funcionamiento de la extrusora a presión y luego los estudiantes realizaron la extrusión a sus respectivas muestras. Los equipos se trabajaron de 4 integrantes. El experimento duró unas aproximadas 4 horas, divididas de la siguiente manera: 2 horas para la preparación de la solución, 2 horas para la preparación de la solución, 1 hora para la observación al microscopio y 1 hora para el funcionamiento de la extrusora a presión. Las soluciones son estables durante varios días, por lo que el laboratorio también podrá realizarse en 2 periodos de 2 horas. Peligros: que el estudiante, como ya se conoce, como ya debemos de conocer, el estudiante debe usar gafas y batas de laboratorio en todo momento durante la realización de este experimento.
El aparato mini extrusor es bastante sensible y se requiere de un cuidado al ser operado y debe limpiarse después de cada experimento. Vale. Para la discusión de datos, vamos a hablar de la visualización macroscópica. En la figura 3 le podemos observar una fotografía de las soluciones A, B, C, D, F, G y H que están compuestas de diferentes combinaciones de aceite y agua, surfactante y tintes rojos. Aquí se puede ver claramente que las 6 muestras con el tinte rojo hidrofóbico o hidrofílico se ve similar, a pesar de las diferencias en sus composiciones. El propósito del presente laboratorio es permitir a los estudiantes explorar las propiedades de la solubilidad de diferentes colorantes rojos en varios ambientes con respecto a sus características hidrofílicas o hidrofóbicas, utilizando un microscopio óptico. La observación de estas soluciones con ayuda de un microscopio óptico reveló las estructuras fascinantes y la forma en que los tintes rojos se organizan, utilizando diferentes componentes en las mezclas. Aunque las soluciones parecen similares macroscópicamente, la ampliación revela estructuras muy diferentes. Bueno, en la visión microscópica, las imágenes obtenidas por el microscopio que se pueden ver en la figura 4 para las soluciones acuosas de fosfatidilcolina de 1% con coloraje rojo hidrofílico, una solución que se puede observar en la tabla 1, y con colorante rojo hidrofóbico, también que se puede observar en la tabla 1. Y en el caso del colorante rojo hidrofílico, las soluciones rojas se observaron en las regiones internas y externas de la estructura esférica formada, los liposomas, mientras que se observaron círculos alineados de color rojo. En esta imagen, en la foto A, la zona acuosa de fosfatidilcolina con colorante rojo hidrofóbico. En la B se puede observar la solución de fosfatidilcolina con colorante rojo hidrofóbico. Y en la solución A1, después de atravesar una membrana, se puede observar la solución A después de atravesar una membrana apilada de tamaño de un poro de 4 nanómetros, y en la solución B1 se puede observar como la solución B después de pasar a través de una membrana apilada de un tamaño de poro de 400 nanómetros. Vamos a lo siguiente, continuamos con la observación microscópica. Se observó que cuando se usa un colorante rojo hidrofóbico en las mismas condiciones, es importante tener en cuenta que la solubilización del colorante rojo hidrofóbico en una solución acuosa se debe a la presencia de la molécula fosfatidilcolina, la cual está compuesta por regiones polares y no polares, como se mencionó ya anteriormente. Cuando estas moléculas se disuelven en el agua, las regiones no polares se orientan hacia el interior, alejándose de la fase acuosa, y las regiones polares están en contacto con la fase acuosa, lo que da como resultado la producción de estructuras bicapa conocidas como las liposomas. La presencia de las liposomas en las soluciones es clave para explicar nuestras observaciones. Cuando la solución se tiñe añadiendo un tinte hidrofílico, la molécula del colorante se disuelve fácilmente en agua y se mantienen alejadas de los anillos hidrofóbicos dentro de la estructura de los liposomas, que se puede consultar en la figura 2, lo que da como resultado círculos sin color que nadan en el agua teñida y también producen un charco de agua mínimamente teñida en el interior de las unidades esféricas. Hay que señalar que los anillos hidrofóbicos actúan como una barrera entre las partes hidrofílicas internas y las externas de este liposoma, como se puede ver en la figura A4. Por lo tanto, cuando se utiliza un tinte hidrofóbico, se disuelve alejándose de las moléculas de agua al orientar sus moléculas hacia los anillos hidrofóbicos de estos liposomas, lo que lleva a obtener círculos de color oscuro que confinan una solución de agua no teñida, como se puede ver en la figura 4b, lo que da como resultado círculos sin color que nadan en el agua teñida y también producen un charco de agua mínimamente teñido dentro de esas unidades. Es importante señalar que los anillos hidrofóbicos son como una barrera entre las liposomas. Bueno, pues es importante señalar que es como una barrera en las liposomas. Que la pasamos a la extracción de soluciones de liposomas. Muy bien. En
extrusión de soluciones liposomales se observa claramente la reducción del tamaño de las liposomas al pasar por membranas de 400 nanómetros, como se observó en las figuras 4A1 y 4B1. Generalmente las extrusiones de soluciones liposomales multilamelares usadas por membranas de un tamaño del poro no mayor a 200 nanómetros no producen liposomas unilamelares. Los liposomas producidos con membranas de poros más grandes producirán soluciones de liposomas multilamelares. Esto se refleja en las figuras 4A1 y 4B1 anteriormente mostradas, ya que pueden verse por los liposomas que no tienen un tamaño uniforme. También los estudiantes pudieron observar fácilmente que las soluciones se volvieron transparentes a pesar del aumento del número de estructuras y liposomas. Al observar estas soluciones con el microscopio pudieron detectar la relación entre el tamaño de las estructuras y la transparencia en la solución. En las emulsiones, el uso de la fosfatidilcolina como surfactante cuando se preparan las emulsiones en aceite y agua o agua y aceite induce estructuras micelares como se describe en el esquema 1. Con lo anterior visto, los estudiantes pudieron explorar el tipo de interacciones moleculares entre los diferentes materiales, donde las muestras de diferente hidrofacilidad o hidrofobicidad interactúan de manera diferente con varios compuestos. En el caso de las emulsiones de aceite con agua, se predice la presencia de estructuras que tienen la región interior hidrofóbica rodeada por la fase acuosa continua hidrofílica, como se ve en el esquema 1. Para ilustrar las posibles interacciones de los diferentes colores con las diversas partes de las emulsiones preparadas, se prepararon tres combinaciones de emulsiones. Aceite con agua, que fue la solución C, la emulsión con agua sin colorante, fue la solución D, la emulsión de agua en aceite con colorante hidrofílico, y la solución E con la emulsión de aceite y agua que contiene tinte hidrofílico. Las imágenes en el microscópico para las muestras se pueden ver en las imágenes 5C, 5D y 5E respectivamente. Y los resultados en estas imágenes muestran claramente que se obtienen estructuras esféricas no coloreadas en las emulsiones de aceite con agua, preparadas sin agregar un tinte rojo, mientras que se observaron estructuras esféricas de color rojo cuando las emulsiones de aceite y agua se complementaron con un tinte hidrofóbico. Por lo contrario, con la fase acuosa de un color rojo, que contiene estructuras esféricas no coloreadas y se observan cuando se usó el colorante hidrofílico en la preparación de las emulsiones de aceite con agua, que esto se aprecia en la figura 5E. Las explicaciones de estas imágenes están relacionadas con las estructuras que se pueden preparar con las emulsiones de aceite y agua. El colorante hidrofobo favorece la parte inferior hidrofoba de las estructuras compuestas por la fase del aceite, y el colorante hidrofílico favorece la fase continua de dicha fase en las mezclas que son compuestas por la otra fase acuosa. Podemos ver en las figuras 6 cómo nos muestran imágenes del microscopio óptico en una ampliación de 100%, en las emulsiones de agua con aceite, la solución F que no tenía colorante, la solución G que era un colorante hidrofílico y la solución H que era un colorante hidrofóbico. Todo esto produció una mezcla de agua en aceite en presencia de un material transoactivo, como se ve en la figura 6F. Se obtuvieron diferentes resultados cuando se utilizaron diferentes emulsiones de agua con aceite, suplementadas con los mismos colorantes, debido al hecho de la parte interna de las estructuras de los liposomas de agua en aceite hidrofílica. La adición de los colorantes hidrofílicos a las emulsiones de agua con aceite producen charcos de color rojo dentro de los liposomas, mientras que la fase continua compuesta por aceite se volvió rojo y se usó el tinte hidrofóbico en el lugar del tinte hidrofílico, que representa la figura 6H. Para concluir, se presentaron una serie de diferentes soluciones de colores rojo y luego se exploraron sus estructuras internas usando un microscopio óptico. Este laboratorio y los estudiantes permitieron comprender los conceptos básicos con respecto a las características hidrofílicas, hidrofóbicas y las soluciones en diferentes compuestos. Esto es muy motivador y requiere materiales e instrumentos simples y un aparato simple para tratar los conceptos de suspensión, coloides en función al tamaño de los liposomas y la transparencia de la solución.
Al último podemos ver las referencias del artículo y esto sería todo por parte de nosotros.